Justamente, hermano, nosotros estamos escudriñando este libro y sucede algo interesante en el mundo, el cual pues a nosotros nos corresponde más ver, más estudiar, más saber acerca de lo que está aconteciendo, hermano, porque vamos a la par de la palabra de Dios y estamos nosotros en Sofonías capítulo 2, el cual ya estuvimos iniciando el estudio. Y en el mundo ahorita usted puede prender la televisión, las noticias, el TikTok, y nos aparecen videos e información acerca de lo que está sucediendo en el mundo y con Israel. Lo que está pasando, hermano, y lo que estamos nosotros escudriñando, pues Dios nos está dando el ejemplo claro de qué es lo que va a ser nuestro Padre. Lo que le hemos titulado como segunda parte, llevamos la parte 2, Dios destruye a sus enemigos. Diga conmigo, Dios destruye a sus enemigos. Estuvimos viendo a los filisteos. Ellos eran los cereteos que llegaron de la isla de Creta y se establecieron en esa parte, cosa que también es territorio de Israel, hermano. Y actualmente, aunque he escuchado que mucha gente dice que Palestina no es los filisteos, pero lo que ellos no entienden, que es que no estamos hablando de la actualidad, estamos hablando de un territorio de la antigüedad, o sea, de una parte de tierra que le corresponde y que le correspondía a Israel. Franja de Gaza, hermano, no voy a creer usted que es un pedazo de tierra grande, no, es diminuto, es muy pequeño, Franja de Gaza. Y podemos nosotros ver en las noticias que ya están en guerra o están en situación delicada. Y las naciones que vamos a ver hoy en cuanto a Sofonías, en televisión, y se están moviendo, o sea, estamos coincidiendo con la palabra tal cual, hermano. Franja de Gaza sí corresponde a los filisteos. Ellos llegaron de esta isla que vimos, Creta, y se establecieron en esa parte del territorio de Israel. Y la palabra de Dios dice que tenían que desalojarlos, hermano. Por eso es, hermano, lo que vamos a ver. Vayamos para Números, capítulo 33, versículo 55. Esta instrucción la dio Dios. 33, 55. Ya nada más veo números y me acuerdo de mis clases, hermano, porque estábamos viendo ese tema de los números primos. El 33 y el 55 son los números primos, los descompone, pero bueno. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán, ¿por qué? Por aguijones, o sea, estarán ahí molestando en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y los afligirán sobre la tierra en que vosotros, ¿qué? Dios dio la instrucción, hermano, que no dejaran que ningún pueblo, que ninguna nación, ninguna tribu llegaran como paracaidistas. A Josué, hijo de Nun, vimos que se lo chamaquearon. ¿Se acuerdan cómo fue que se lo transearon a través de un contrato? A través de una actuación de Televisa, de SEA, y cayó el líder Josué, hijo de Nun. Entonces Dios dio esa instrucción que no los dejaran, o sea, que los sacaran. Y, hermano, en las noticias vemos lo siguiente: como Franja de Gaza es un territorio pequeño, otras naciones, otros países dicen que Israel se está manchando sobre ellos, que Israel se está pasando sobre Franja de Gaza, porque Franja de Gaza es un territorio muy pequeño.
Le voy a poner un ejemplo muy burdo. Actualmente, usted sabe, en las leyes que tenemos en México, ya la discriminación pues ya está penada o ya está estipulada y ya salen a defenderlos. O sea, si alguien mayor gandalla a alguien menor, salen a defender. Lo mismo sucede como Israel, aunque es pequeño, es más grande que Franja de Gaza. Y otros países se están organizando y está actualmente en las noticias, lo cual lo podemos leer en estos momentos, que inteligencia del país de Irán ayudó a planificar el ataque sorpresa del grupo terrorista Hamas. Entonces, ¿qué está pasando, hermano? ¿Y qué es lo que va a suceder? No lo estoy diciendo yo no estoy profetizando, la palabra lo dice. Otros países van a ayudar a Franja de Gaza y a Cisjordania, que son territorios dentro de lo que era de Israel, que están peleando constantemente. Tenemos una cifra aproximada de 260 muertos en una fiesta, en una reunión musical, el cual murieron mujeres secuestradas, mujeres violadas, hombres secuestrados. Y el Estado y el país de Israel no se anda con pequeñeces. Ya reunió la cantidad de 100,000 hombres en reserva para iniciar la guerra si ellos así lo quieren. Pero sucede algo, hermano, que las naciones que están alrededor de Israel van a apoyar a Franja de Gaza y a Cisjordania. Son naciones que vamos a ver en Sofonías. Tenemos Irak, que es Babilonia, Irán, que en su momento estuvieron ahí otro pueblo. Tenemos a Libia, a Siria, etcétera, hermano. Países que no quieren a Israel, no lo quieren. En otra información que estuve yo buscando, la palabra de Dios nos habla de Gog y Magog, dos naciones poderosas. Gog y Magog, hermano, en la revelación es Rusia y China, y también están teniendo acuerdos esos dos países. Usted sabe que para tener acuerdos no necesariamente tienen que ser de armas, sino un acuerdo entre países puede ser económico, comercial, etc. Esos países, dentro de la profecía de Gog y Magog, también se van a juntar contra Israel. Rusia y China no quieren a Israel, hermano. Hay un país que ya saltó por Israel. Es un país muy bendecido. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es clara. Bendecida Israel y serán prosperados. Pedid por la paz de Jerusalén. Estados Unidos, a través del presidente, ya informó que si otro país ayuda a Franja de Gaza o a Cisjordania, ayudarán a Israel. Y nosotros decimos amén. Aquí tengo ya la cifra. Israel lleva 700 muertos con 2.200 heridos, y Franja de Gaza lleva 413 muertos con 2.300 heridos. Actualmente, información de una hora. La palabra que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Israel está rodeado de estos países que se van a levantar en guerra en cualquier momento. Pero no quiere decir que ya pasó el rapto, y no quiere decir que ya está la segunda venida. Son destellos, momentos, hermano, que vamos a estar viendo que pueden pasar. El arrebatamiento, pues, aunque la televisión, aunque YouTube o estos canales lo bloquearan y nosotros no supiéramos que desapareció gente, está bien. Pero la segunda venida de mi Cristo es a través del levantamiento del templo, el cual no ha sucedido.
Pero reitero, esto que estamos viendo en televisión es la formación que va a suceder cuando Israel esté acorralada. ¿En dónde? En el desierto. Cuando Israel esté acorralada en el desierto, veremos esta formación de países que le estoy mencionando, que se harán. Y aquí está, le hice la lista de profetas que profetizaron acerca de la destrucción de las naciones: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Amós, Sofonías y Zacarías. 7 profetas que dijeron antes de esta situación lo que iba a suceder. Entonces estas naciones, hermano, se van a juntar. ¿Qué van a hacer? Se van a juntar. Ya le dije que China y Rusia están teniendo tratos y son 2 potencias. Primero, territorio grande y amplio, y segundo, potencia militarizada. Vayamos a la palabra. Vimos ya a Filistea, a su ciudad, que ahorita actualmente es Franja de Gaza, es una porción pequeña, lo cual vimos ahí en Números, no los echaron. O sea, desde hace añísimos, como no los echaron, se hizo el país o el estado Franja de Gaza. Y ahorita, ¿qué dice el mundo entero? Pobrecitos. Israel es el que se está pasando. Todos los cohetes o todos los misiles de Franja de Gaza, Israel los intercepta. Todos. Pero aún así ya le dije cuántos muertos van. Y lo peor es que son turistas o gente que no tiene nada que ver y le tocó. Porque Israel siempre está en guerra. Vayamos a la palabra. Segundo capítulo del profeta Sofonías. Ya vimos naciones del lado izquierdo. Y ahí está la televisión para que me crea. Y veremos naciones de derecha, norte y sur. Amén. Dice la palabra de Dios: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre ¿qué? Sobre su territorio. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campos de ortigas y minas de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los ¿qué? Heredará. Tenemos nación del oriente, o sea, del lado derecho de Israel. Esta nación, hermano, Amón y Moab, o Moab y Amón, se formaron de algo muy malo. ¿Se acuerda usted de dónde salieron los amonitas y los moabitas? De algo sumamente pecaminoso delante de los ojos de Dios. Por eso es que desde ahí se convierten en naciones malditas. Desde ahí se convierten en naciones, hermano, que están haciendo lo incorrecto y que Dios castiga a estos países, a estas naciones. Justamente salieron de este incesto, padre con hijas, de las hijas de Lot. Abraham intercedió por él. Al momento no se encontraron los justos, pero sucede esto, que la hija mayor y la hija menor hacen con lo de su padre. Y ahí nacen los amonitas y moabitas, lo cual pues eran pariente directo de los israelitas. ¿Eran malos? Sí. ¿Eran egoístas? También. ¿Fueron soberbios? Sí. Estos, hermanos, los amonitas y moabitas, podemos recordar algún ejemplo. Por ejemplo, Gedeón. Venían los moabitas y se comían lo poco o mucho que producía el pueblo de Dios. Y pasa lo mismo contigo y conmigo. Lo poco o mucho que tú hagas, viene el diablo y te lo quita. Porque desde el inicio estamos mal, porque estamos haciendo lo incorrecto. Esta nación, hermano,
Actualmente es parte del país de Jordania y parte del país, un cacho del país de Irán. Tampoco quieren a Israel. Amón y Moab. Seguramente en sus Biblias, en la parte de atrás, tendremos un mapa, y en esos mapas podremos encontrar cómo estaban ellos, y tenían territorios grandes. Por eso es cuando Cristo venga, va a venir a reclamar lo que es suyo, todo el espacio territorial, hermano. ¿Cómo ha quedado Israel? Rodeado, pequeño, porque fue perdiendo, porque no fue obedeciendo, porque no hizo lo que Dios les dijo. Por eso fue que fue perdiendo. Y Moab y Amón hicieron cosas malas. Vayamos a la palabra. Vayamos a Amós, el profeta Amós, capítulo 1, versículo 13, que él también hace mención de esta situación. Usted me dice cuando ya llegue. Amén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su ¿qué? Su castigo. No va a haber cosa que Dios eche para atrás. Y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque, escuchen por qué, hermano. Porque para enchanzar sus tierras abrieron a quienes de Galaad, que estaban encinta, las que estaban embarazadas. ¿Qué les hacían? Las abrían. Cosa horrible, hermano. Todo el Medio Oriente, hermano, los árabes son muy sanguinarios, hermano. Aquí tenemos una pequeña muestra con los cárteles, pero allá son más. Y en ese tiempo, hermano, en esos siglos antiguos, dice la historia que abrían a las mujeres que estaban embarazadas y les sacaban a los niños, cosa que para nuestro Dios no fue correcto. Y no dice ahí la palabra en Amós que por 3 pecados más el cuarto. O sea, hicieron más pecados, hermano, los de este territorio. Y dice que se hicieron grande. Y le reitero, si usted buscara un mapa ahí en su Biblia, Amón tiene un territorio, Amón y Moab tienen un territorio grande. Jordania, Irán son territorios amplios, son grandes. ¿Cómo se hicieron de su territorio? A través del pecado, hermano. A través del pecado. Y no solo eso, sino dice la palabra, que es lo que vamos a hacer mención, y vamos nosotros a estar escudriñando el día de hoy en este tema interesante, que todas estas naciones que estamos viendo, los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, todas tienen algo en común: su soberbia. Diga conmigo: su soberbia. Su arrogancia, su orgullo para con Dios. Todas estas naciones, todos estos países tienen y tuvieron eso en su momento. Vayamos al profeta que también lo dijo, Jeremías capítulo 48, versículo 29. Jeremías 48, 29. Hemos oído la soberbia ¿de quién? De Moab. Habla nuestro Dios, que es muy ¿qué? Muy soberbio. Estas dos naciones delante de nuestro Dios fueron naciones soberbias, arrogantes, orgullosos, altivos y de corazón ¿cómo? Altanero. Estos países, hermano, ya hablando 2023, Irán, Jordania, Irak, Siria, Libia, son países que tienen algo bueno. Parte del dinero, tienen petróleo. Todos estos tienen petróleo. Todos estos tienen un elemento en la tabla periódica que es muy importante, el cual pues Estados Unidos
para las pestañas, porque sabe que ellos son ricos en uranio, en este elemento que se fabrica las armas explosivas. Estos países tienen estos elementos, hermano. Es como si usted fuera aquí, ¿qué tienen en México? Que tengamos maíz, ¿no? Algo productivo. Ellos tienen, hermano, uranio, plutonio, estos elementos que forman armas explosivas. Pero ni aún así, hermano, con estos elementos tan ricos que tienen estos países, tienen la bendición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque en su momento fueron arrogantes y soberbios. ¿Cuántos reyes, hermano, de estas naciones no lo fueron? Y Dios los tuvo que humillar. Dios los tuvo que bajar de su nube. Dios los tuvo que decirle que no hay nadie como Él. Dios tenía al querubín protector, al querubín hermoso, al querubín lleno de hermosura. Pero por tener en su corazón soberbia, arrogancia, altivez y querer ser igual a Dios, lo humilló. De estar en el trono del cielo, de pasearse por el reino, de tener alguna función interesante y no el de la alabanza, se va a quedar con el infierno. Lo mismo pasa con estos países, hermano. Dios los va a humillar. Ahora, estos países, hermano, que son ricos en petróleo, ricos en estos elementos explosivos, son pobres, hermano. Viven en la arena. Tienen unas leyes sumamente estrictas. Las mujeres, hermano, no pueden ni asomar, yo creo que nada más los ojos, porque las matan, hermano. Son naciones arrogantes. Y hay una instrucción para ellos. Dice ahí la palabra en el versículo 8: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón. Ya vimos de dónde salieron ellos. Con que deshonraron a mi pueblo, la deshonra que cometieron las hijas de Lot. Se engrandecieron sobre su territorio. Le reitero, estos países apoyan la más mínima provocación que tengan. ¿A qué me refiero? Estos países apoyan a otro país que quiere ir en contra de Israel. Cuenta con nosotros. Por tanto, dice Dios, ve lo que les dice a estas naciones del lado derecho, del lado oriental. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Dios de ese país, hermano, Dios de esa cultura, Dios de esa nación. Por tanto, digo yo, dice Dios, que Moab, Jordania, Siria, parte de Irán, serán como Sodoma, los campos de Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra. Ya a esas dos naciones les cayó juicio del cielo. Diga conmigo, juicio del cielo. ¿Qué le pasó a la esposa de Lot por voltear atrás? Juicio. Juicio, hermano, juicio de Dios. Campo de ortigas, mina de sal y asolamiento perpetuo habrá. Actualmente, le reitero, son países buenos en algo, pero tienen esas características. Tienen harta sal, porque están rodeadas de desierto. Se quisieron ir, como Lot, se quisieron ir a lo que creyó ver su vista, pero nunca volteó a ver a donde estaba verdaderamente la prosperidad de Dios. Y esos países están llenos de desierto, hermano. Y aquí ya con cómo está el sol, ya queremos quitarnos todo. Imagínese usted allá, hermano. Asolamiento perpetuo. Hay países y hay parte de esos países que no son para turistas. Las playas de Israel, hermanos, son muy hermosas.
playas de Israel son de arena hermosa, hermanos. Yo creo que Cancún se queda corto. Pero esas naciones está profetizado y actualmente, hermano, es lo que hay. Y no solo eso, aparte de que hay un juicio para ellos, hay una esperanza para el pueblo de Dios. Porque dice el remanente, el resto, lo que quedó de mi pueblo, los va a saquear. Prepárate, hermano, para saquearle al enemigo. Prepárate para cuando tengamos que ir a saquearle al enemigo. Prepárate para cuando tengamos que ir a saquearle a Babilonia. Cuando tengamos que ir, hermano, recuerda que Dios no te deja irte con las manos vacías. Dios te llena tus manos, te llena tus bolsas, te llena, hermano, porque has sufrido, porque hemos sufrido. El remanente de mi pueblo sacará al enemigo. Lo vamos a saquear, hermano. Israel lo va a saquear. Y el remanente de mi pueblo, ¿qué? Se quedará con ese territorio que fueron conquistando, hermano. Por eso es que, le reitero, hay personas, para no decirle, hermano, hay gente que dice que Franja de Gaza no es filistea. No. Ese territorio le pertenecía a Israel. Como alrededor. Israel era un territorio muy grande. Y solamente se quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. Y con esas 2 tribus, así es el país que es actualmente, hermano. Imagínense si se hubieran quedado con todo. Vea la envidia de las naciones, vea la envidia de los primeros ministros, de los presidentes, vea la envidia de los sultanes. Quieren más. Porque Israel es próspero, porque Israel es fructífero. Son naciones, hermano, del lado derecho. Vayamos a Jeremías, capítulo 50, versículo 31. Estamos viendo que el común denominador de estas naciones, de los 4 puntos cardinales, es que todas tienen soberbia. ¿Qué tienen todas? Soberbia. Todas estas naciones, todos estos países. He aquí, yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en el que ¿qué? Vendrá el tiempo de Dios, hermano. Vendrá el tiempo en el que mi Cristo vendrá montado en su caballo blanco, con su espada desenvainada, y castigará a estas naciones. Los 4 puntos cardinales. Y el error más grande que ellos están cometiendo, fíjese, hermano, en estrategia militar, aquí está mi colega. En estrategia militar se ganan por el corte. No he entendido. ¿Qué iba a decir? En estrategia militar se ganan las guerras cuando juntan, hermano, a todos los que hay que matar. Pero si tuvieran a los enemigos distribuidos, te tardas más. El error que van a cometer las naciones es que todas se van a reunir. O sea, mi Dios no va a necesitar estarlos cazando. Yo no me voy para acá, ahora me voy por acá. Las va a destruir a todas porque todas se van a reunir. ¿Y qué está pasando ahorita? Todas se están reuniendo. Por eso es que mi Cristo, uno entiende por qué tiene Estados Unidos, por qué es que le ha permitido a Estados Unidos tener esa prosperidad, esa economía, esas armas, esos buques de guerra. Porque es como si fuera el hermano mayor para defender al hermano menor. Y el que se meta con Israel, ahorita Estados Unidos está al pendiente. Y a nosotros nos llena de tranquilidad. Estoy seguro que quizás México entraría ahí, aunque sea mandar al escuadrón 201. Una colonia. A los de Iztapalapa, con los de Iztapalapa tienen, hermano. Yo no. Con chacos y todo. Vamos a seguir viendo, hermanos, y estamos viendo la soberbia de estas naciones. Ya vimos
mano derecha, mano izquierda, vayamos al sur. Dice la palabra de Dios, versículo 10: esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Estas son las consecuencias que le suceden a los enemigos de Dios. Su soberbia, creerse más que Dios, creerse más que el pueblo de Dios. Eso no es posible, hermano. Él decidió esa nación porque de todas, dice la palabra, era la más pequeña, era la más insignificante. Nadie daba por un peso, pero Cristo y nuestro Dios lo dieron todo por Israel. Terrible será Jehová contra ellos, terrible. No va a tener misericordia nuestro Dios. No va a ser algo bonito, va a ser algo terrible contra estas naciones, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las naciones de la tierra. Estas naciones tienen todos estos ídolos, dioses, hermano. Juntando todos estos países son muchos ídolos, y a todos Dios los va a destruir. Si a Dagón ya lo puso en el suelo y le cortó sus dos manos de su cabeza, ¿qué no le hará a los demás? ¿Qué no le hará a los demás? Ahí está profetizado. ¿En qué momento? Cuando Cristo venga y esos países se junten. Dice el versículo 12: también vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi Etiopía. ¿En dónde está? ¿En el norte, va? ¿Sí? ¿Etiopía está en el norte, hermanitos? ¿Dónde está? En el sur. Digo, amigo, en el sur. Etiopía está en África, los morenazos. ¿Se acuerda usted? Tenemos varias historias también acerca de Etiopía. Por ejemplo, a Moisés le gustaban las morenitas. Se dice que agarró del territorio de Cus. Esta profecía contra Etiopía la tiene a detalle el profeta Isaías, el cual no vamos a entrar. Los etíopes también hicieron algo malo, su soberbia, su arrogancia. Hay algo que hicieron en común también todas las naciones, ahora me estoy acordando, y es que cuando el pueblo de Dios fue disperso, se burlaban de ellos. Recuerden que ahorita actualmente los judíos están como dispersos, eso se llama la diáspora judía. Están dispersos por el mundo, están esperando el levantamiento del templo. Y Etiopía es una de las naciones, pero no solo eso, hermano. También tenemos otra nación que está en el sur. Cristo abrió el mar. ¿De qué nación estamos hablando? Egipto. De Egipto también está en ¿dónde? En el sur. Cuando fue la independencia de Israel, Egipto apoyó para que Israel no se independizara. O sea, Egipto fue enemigo. Y actualmente también Egipto es enemigo. Vean las naciones. Egipto está en el sur, junto con Etiopía. Etiopía está bajito de Egipto. Esas naciones, para ellas viene ese castigo. Se cumplió su palabra en la antigüedad, pero en el futuro va a resurgir con estas naciones. Vayamos otra vez al versículo 12, a ver si recuerda de qué estoy hablando. También vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi ¿qué? Reitero, habla de Etiopía, pero también nos hace mención y entendemos que es Egipto. ¿Quién conquistó a Egipto? ¿Quién dominó a Egipto? Babilonia, Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Lo vimos con Nahum en el año 612 antes de Cristo. Por eso dice ahí la palabra: vosotros, los de Etiopía, seréis muertos con mi espada. Y la espada de Cristo está representada cuando Él venga por segunda vez, y la espada de Cristo fue Nabucodonosor, su siervo. ¿Acuerdan cómo dijo nuestro Dios? Nabucodonosor, mi siervo.
nación del sur, hermano. Otro país que también está en contra de Israel, Egipto, Etiopía. Naciones, hermano, que en su momento no le prestaron ayuda a Israel. Sigamos viendo. Dice el versículo 13, usted si me hace favor de leer fuerte y claro. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Nuestro Dios va a extender su mano sobre el norte, sobre países que estén al norte, y dice que va a destruir a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Babilonia es Irak, y en Babilonia estaba las maravillas antiguas, los jardines colgantes de Babilonia, el cual le hacía mención cuando estudiábamos Nahum, que se cree que el que los mandó a hacer fue Nabucodonosor, porque pues, le gustaban las mujeres y era como para impactarlas, y las mujeres estaban en esos jardines ahí caminando. Nínive actualmente está destruido. No hay algo que usted pueda ir, sí voy a ir acá a Nínive a ver qué hay. No, hermano, está destruido. Lo destruyeron, hermano. Se cumplió la palabra, pero se va a cumplir en lo espiritual, se va a cumplir cuando Irak es otro país, aquí está, que no quiere a Israel. Irak tiene una extensión territorial amplia, grande, con armamento militar, con plutonio, con uranio, y es un país que va a apoyar, y seguramente va a apoyar en contra de la guerra de Israel. Ellos son del norte, hermano. Del norte, hermano, viene esta situación de Asiria, de Turquía. Los turcos tampoco quieren a Israel. Vea cuántas naciones, usted las conocemos en el mundial, pero usted tiene un estudio más profundo porque las escudriñamos en la palabra y sabemos que son naciones malas, no son naciones buenas. Son naciones malas por tener reglas y leyes más estrictas que las que Dios había puesto, por haber adorado a otros dioses, por su soberbia y su arrogancia. Y yo hoy te digo, hermano, sabemos que es difícil tratar de estar de corazón humilde, pero Cristo, hermano, nos ha pedido constantemente que busquemos tres cosas: que busquemos la justicia, que busquemos la misericordia y que busquemos, hermano, a nuestro Dios. Vayamos a la palabra de Miqueas, capítulo 6. Que seamos humildes de corazón. Sin mencionar países, hablando de nosotros, también Dios nos corrige, nos castiga, nos disciplina, porque a veces somos arrogantes y soberbios. Oh hombre, capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, dice Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar en misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de ti, hermano? Esas tres cosas. ¿Y qué dice Sofonías? Que busques esas tres cosas. Sofonías capítulo 2, versículo 3. Me dice cuando ya esté, Sofonías 2, 3. Buscad a Jehová, todos los humildes. Buscad humildad, hermano. Los que pusieron por obra su juicio. Busca justicia. Busca mansedumbre, misericordia. Porque quizás seremos guardados en el día del enojo de ¿quién? Jehová.
Todo eso es lo opuesto a la soberbia. Todo eso es lo opuesto. Nuestro Dios humilló a Nabucodonosor, al rey. Lo humilló, hermano. Dios humilló al presidente de Venezuela, sí, de Venezuela creo, que se murió de cáncer. Dios humilla, hermano, a los presidentes soberbios, a las naciones soberbias. Y no importa en dónde estén, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, no importa lo que tengan, Dios los humilla. Dios acaba con ellos, hermano. Yo te vengo a recordar que Dios castiga al soberbio. Dios humilla al soberbio. Dios acabó con Asiria, acabó con su capital, sus murallas grandes que vimos, que las estudiamos, en donde arriba de las murallas pasaban sus carros de combate, hermano. Dice el versículo 14 de Sofonías: rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles. Su voz cantarán en las ventanas, habrá desolación en las puertas, porque su enmaderamiento de cedro será como Descubierto. Nos habla, hermano, de una humillación tan grande que esas ciudades importantes en su momento, cuando fue el tiempo de la Biblia, si quieren decirlo así, ahora actualmente usted puede ir y dice que vamos a encontrar erizos, vamos a encontrar pelícanos y vamos a encontrar que son territorios desolados, arena. ¿Alguien quiere ir al desierto, hermano? O sea, ¿creen que es un lugar turístico ir al desierto? Podrán ir un día, pero si quieren arena, pues mejor váyanse a la playa, ¿verdad? Así que el desierto no es una zona turística. Y a estos países, a estas ciudades importantes como Nínive, son ya actualmente, hermano, lugares desolados, con arena. No hay comida, hermano. No hay comida, al contrario, es desierto y aparte los atacan. No hay un hospital cerca, la gente se muere. Dice el versículo 15: esta es la ciudad alegre que estaba confiada, está hablando Dios, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, echada guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su ¿qué? Si usted va, hermano, de turista, esta era Nínive, la grande ciudad de Nínive, eso era, hermano. Si usted lo ve por fotos, por televisión, hermano, son ciudades, le reitero, que no tienen aire acondicionado, no tienen torres eléctricas como aquí está en la Texcoco y allá en Iztapalapa, ¿cómo se llama esa avenida? La de las Torres, o allá también en Chimalhuacán, que también las torres. Allá en el desierto, hermano, no hay de eso. Es guarida de fieras. ¿Te gustaría en la noche ir a escuchar a los coyotes, a los lobos? ¿Verdad que no, hermano? Pero eso es lo que se ganaron por su soberbia. ¿A dónde lo quiero llevar, hermano? Primer punto. ¿Qué va a pasar, hermano? Si ninguna nación se mete y si ninguna nación está de metiche, Israel puede con ese grupo terrorista de palestinos, de filisteos, es igualito que los filisteos contra ellos. Si ningún país interviene. Si intervienen países, hermano, países que ya vimos, que ya le mencioné de los 4 puntos cardinales, habrá la guerra y Estados Unidos apoyará a Israel. Si las cosas se calman y ya no sucede más, es una pequeña prueba de lo que va a venir en grande cuando Cristo venga.
Cuando Cristo venga, se juntarán todas estas naciones que vimos, y falta Gog y Magog, que en Revelación es China y Rusia, contra esa pequeña nación. Punto número 2 que yo le quiero decir. Obviamente no nos van a llamar a la guerra. A Israel ya lo llamaron. A lo mucho México manda un escuadrón, pero aquí está nuestro hermano. Ahí va Raúl al frente. Escuadrones del ejército de Dios. En el espiritual, en tu vida, hermano, es muy fácil. El juicio de Dios, hermano, es cuando nos dejamos juntar como los países pecados. Es como cuando nos dejamos juntar como estas naciones, algo que ya debemos de pedir perdón y llegar al arrepentimiento una vez más. Por eso dice, busca justicia, busca misericordia y busca ser humilde, humillarte delante de Dios. Y esa búsqueda es diaria, hermano. Diga conmigo, diaria. No es cada 20, cada mes, no, hermano, es diaria la búsqueda de Dios, para que nosotros podamos ser bendecidos. Vayamos a la palabra Santiago capítulo 4 versículo 6. Todavía me faltan unos minutos. Dios, hermano, resiste a los soberbios, los aguanta, los soporta. ¿Qué es resistir, hermano? Podemos dar muchos ejemplos de resistencia. Puede ser resistencia física, puede ser resistencia de materiales, puede ser resistencia eléctrica, un sinfín. Pero esta resistencia es distinta, porque es una resistencia de un Dios que ama a su creación, un Dios que ama a lo que formó, a los hombres, a la gente, a las personas. Y Él tiene que aguantar sus groserías, su soberbia, su arrogancia, su altivez de corazón, la tiene que soportar. Cuando recién formó la humanidad y se corrompió, pues a lo mejor la resistencia de Dios era distinta antes de mandar el diluvio. Pero hay un límite en la resistencia, hermano. Hay un límite en la resistencia, y Cristo Dios tiene un límite para contigo y para conmigo. ¿Cuándo pasa ese límite, hermano? Cuando verdaderamente viene la situación y vemos que Dios ya no quiso aguantar más tu soberbia y la mía. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Era un animal. Y a veces a nosotros nos va igual, hermano. No tenemos ni para comer, no tenemos ni para estar bien, no tenemos ni para ofrendar, porque Dios está tratando contigo y conmigo. A veces Dios te pone, tú estás en un lugar alto, y a veces Dios te pone en un lugar bajo para que comprendas y para que valores las cosas. Y si algo yo le he dicho a través de mi testimonio, es que si hay algo muy importante aparte de la salud, es la libertad. El abogado salió de prisión, pero enfermo. ¿De algo servirá? De nada. Isaías capítulo 2 versículo 12. Isaías capítulo 2 versículo 12 dice la palabra de nuestro Dios. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será como el castigo de Dios, hermano, viene sobre tu vida y sobre de la mía. Nadie se la brinca, hermano. Dios dio una prueba, aparte de lo que estamos viendo en noticias, a través de la pandemia mundial, universal, lo que usted quiera, de algo tan sencillo. Una pandemia arrasó con 500,000 de personas, números más, números menos, no sabemos, pero Dios nos disciplinó a través de: no puedes salir, no puedes tener un contacto, no puedes esto, porque hemos sido
un planeta soberbio, porque hemos sido parte de la creación con soberbia. ¿Sabe algo, hermano? Seguramente los animales no la tienen, porque no ha venido un juicio para ellos. En el diluvio Dios nos salvó. ¿Están de acuerdo? Seguramente los animales no tienen ese grado de enaltecerse en su corazón, de querer ser más el león. Yo soy el rey de la selva, a ver si es cierto. ¿Verdad que no? No, hermano. Y nosotros, ¿sabe por qué? Porque a nosotros nos da la conciencia, nos da el razonamiento. Y nos formó de este complemento, cuerpo, alma y espíritu. Para ir cerrando, hermano, yo quiero decirle algo. Antes que usted tenga una situación difícil, antes de que le haya pasado algo, antes de que usted vea, hermano, por qué es que lo está pasando, por qué es que lo está viviendo, tuvo que haber vivido algo muchísimo antes. Me voy a dar a explicar. Antes de que suceda algún asalto, que usted le haya dicho a alguien, no te vayas ahí porque te pueden asaltar, usted fue el primero que le avisó a esa persona. Si esa persona decide irse por ahí y lo asaltan, hubo un aviso antes. Y dice la palabra de Dios en Proverbios, con esto cerramos, mis hermanos, va pasando. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Este es el juicio, hermano, para las naciones, y este es el juicio para ti y para mí, en tu vida, en mi vida, en la vida de todos, hermano. Acuérdense que hay cosas que a veces sí decimos, a veces no contamos, a veces nos quedamos callados y el dolor lo llevamos por dentro y la soberbia la llevamos por dentro. Pero dice la palabra de Dios, antes del quebrantamiento, antes de tu lloro, antes de que ya no puedas más, antes de que estés llorando, antes de que digas ya no aguanto y tires la toalla, antes de eso es la soberbia. ¿Qué decías en tu corazón? Como el diablo, como este ángel, este querubín. Quiero ser como Dios, quiero llegar a lo más alto. Antes del quebrantamiento es la que es ley, es algo que está escrito, es una constante, hermano. Y antes de la caída, la altivez de ¿qué? Pocas palabras, antes de dos cosas. Antes de tu quebrantamiento, antes de que ya estés pero para el perro, hermano, y antes de tu caída, tuviste que haber tenido estas dos cosas. ¿Cuántos países, hermano, están en esta situación? Haremos dos oraciones, hermano. Hoy vamos a orar por este país, el país nuestro, el cual nosotros hemos sido adoptados por Dios. Le reitero, hermano, si otro país estuviera a favor de Franja de Gaza y iniciara una guerra con Israel, Estados Unidos ayudará. A nosotros nos corresponde, hermano, estar orando, intercediendo por ellos.